Esta semana ha tenido lugar en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Como es habitual, el presidente del episcopado, el cardenal Rouco, ha pronunciado un discurso el primer día en la reunión inaugural. Y también, como es habitual, en este discurso el presidente de los obispos ha pasado revista a los temas más importantes de la actualidad eclesial y social. El presidente de los obispos de cualquier país no es un superobispo que manda sobre los demás. Cada obispo es, en su diócesis, el sucesor de los apóstoles. Pero sí, de alguna manera, tiene una importancia grande. Ha sido elegido por sus compañeros, sobre todo para llevar las relaciones y para tomar el pulso a aquellas cosas que implican al conjunto de la Iglesia en ese país, es decir, por ejemplo, las relaciones con el gobierno o las relaciones también con la Iglesia universal. Por lo tanto, el presidente de los obispos españoles es una voz muy autorizada, especialmente cuando se pronuncia en este marco de una asamblea plenaria. Pues bien, en este caso, el cardenal Rouco, aparte de otros temas de actualidad muy importantes, como por ejemplo la familia, ha querido fijarse en un asunto relevante y era muy esperada su opinión sobre este tema y habría sido realmente una lástima que no hubiera dicho nada. Me refiero al plan que pretende llevar adelante la Generalitat Catalana, es decir, el gobierno autonómico de Cataluña, para convocar un referéndum sin hacerlo de consenso con el gobierno español, un referéndum de cara a la independencia de Cataluña. El tema es, como el propio cardenal Rouco ha dicho, es no solo una cuestión política, sino una cuestión de orden moral. Lo mismo que son cuestiones de orden moral, y los obispos hacen muy bien en pronunciarse, es su deber cuando se tiene que afrontar la cuestión del aborto o la cuestión, por ejemplo, del terrorismo. Que una parte de un país se independice, se produzca la secesión de otra, efectivamente implica a todos los que viven en ese país, a los que van a formar parte de un Estado independiente y a los que se quedan en lo que era antes, en este caso, España. Es una cosa relevante y el cardenal Rouco ha querido hablar sobre el asunto, recordando que en 3 ocasiones en los últimos 11 años, en el 2002, en el 2006 y el año pasado, en el 2012, ha sido la propia Conferencia Episcopal la que ha hablado de este tema y ha pedido simplemente 2 cosas: que se tenga en cuenta la gravedad del asunto y que la unidad es un valor, y ha pedido también que se respeten las reglas de juego que son la Constitución española. Quiero leer algunas frases del discurso del cardenal Rouco. Nos preocupa, dijo el cardenal, que la unión fraterna entre todos los ciudadanos de las distintas comunidades y territorios de España, con muchos siglos de historia común, pudiera llegar a romperse. La unidad de la nación española, añadió el cardenal, es una parte principal del bien común de nuestra sociedad, que ha de ser tratada con responsabilidad moral. A esta responsabilidad pertenece necesariamente el respeto de las normas básicas de la convivencia, como es la Constitución española. Son palabras del cardenal Rouco, del presidente de los obispos españoles, por parte de quienes llevan adelante la acción política. No se puede jugar con la historia y no se puede jugar tampoco con el futuro. Vivimos, para bien y para mal, porque tiene elementos positivos y negativos, en un proceso mundial de globalización, y especialmente en Europa. Avanzamos en Europa hacia una unidad cada vez más firme en todos los aspectos. Estamos empezando a salir de una crisis económica que va a resolver uno de los puntos en que todavía esa unidad no era suficientemente fuerte, por ejemplo, la unión bancaria. Por tanto, es una cuestión completamente trasnochada, que va a perjudicar enormemente a todos, y me refiero a los que quedaran en una Cataluña independiente y a los que quedaran en el resto de España,
¿Por qué? Porque esa parte que se independiza va a quedar fuera del marco europeo, y así lo han dejado muy claro reiteradamente las autoridades, no solamente españolas, sino también europeas. No creo que sea una buena cosa para nadie empezar una andadura con un acto ilegal. Por eso quiero decir con toda claridad, uniéndome al presidente de los obispos españoles y por lo tanto al sentir de la inmensa mayoría, no sé si de todos, pero seguro que de la inmensa mayoría de los obispos españoles, quiero decir con toda claridad que estoy en contra de la independencia de Cataluña conseguida de una forma ilegal. El cardenal Rouco ha hecho muy bien, era su derecho y su deber, en hablar sobre el tema, máxime cuando 60 instituciones católicas presentes en Cataluña, entre ellas nada menos que los jesuitas y los claretianos, se han manifestado hace unos días a favor de la independencia. Pues bien, el cardenal, repito, ha hablado claramente en contra de una independencia que se consiguiera de forma ilegal. No es responsable, no favorece, no respeta el bien común. Va a ser negativo para todos. Me uno absolutamente, con toda firmeza, a esta declaración. No estoy de acuerdo en que, rompiendo las reglas del juego, podamos avanzar hacia ningún sitio que sea positivo para nadie. Como es una cuestión moral, los políticos harán lo que tengan que hacer. Como es una cuestión moral, yo creo que, además de decir esto, creo que hay que rezar. La unidad es siempre buena. Siempre. La unidad es siempre muchísimo mejor que la división. Y la unidad de España, insisto, lo dicen los obispos, es un bien moral. Recemos por la unidad de España, naturalmente, para que se respeten dentro de esa unidad los legítimos derechos que tienen los distintos pueblos y comunidades de España. Recemos por la unidad de España para que ésta no se rompa, para que desde luego no se rompa de forma ilegal. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.